buscando adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Oh, ando buscando una generación dispuesta a luchar sin descansar. Hombres valientes. No hay nadie como Altísimo, milagroso. No hay nadie. No hay nadie como. No hay nadie como. No hay nadie. Dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 49 al 50, porque no he hablado por mi propia cuenta. Eso lo dice Jesús. El Padre que me envió me dio un mandamiento de lo que debo hacer y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, todo lo que hablo, tal como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Desde los siglos de los siglos, usted y yo sabemos o hemos escuchado que el Señor trabaja a través de mensajeros. Allá en los tiempos bíblicos de Moisés, de Abraham, de José, de Isaac, de todos ellos, usted puede ver cómo el Señor mandaba ángeles, mandaba mensajeros, porque la palabra para ángel es enviado o mensajero. La palabra es malak. Los ángeles son los malak. Entonces, la palabra enviado quiere decir que es un mensajero y el mensajero es un enviado. ¿Para qué? Para dar noticias, para dar buenas nuevas, para dar noticias buenas o malas, dependiendo de la persona. Cuando en el pueblo, usted puede leerlo en el Antiguo Testamento, cuando mandaban a un mensajero, ya sabían de la manera cómo corría si el mensaje era bueno o era malo. Entonces, desde los tiempos antiguos hemos visto que el Señor, nuestro Padre, trabaja a través de mensajeros. Cuando vemos en la nueva era, digamos después de Cristo, Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús se convierte en un mensajero. Y si lo vemos desde este punto de vista, Jesús era el mensaje o es el mensaje, pero al mismo tiempo es el mensajero. Porque Él vino y encomendó a sus discípulos para que pudieran llevar este mismo mensaje. Gracias. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Oigan el mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces podemos ver que Jesús mismo es el mensaje, pero al mismo tiempo es el mensajero. ¿Y el mensajero de quién? De Dios Padre. Dios Padre envió a su Hijo unigénito, como dice la palabra, para enviarnos un mensaje. Y algunos podrán haber dicho, ese va a predicar de la Navidad, o va a predicar de que si hay que celebrar o no. Eso ya queda a criterio suyo. Si usted lo quiere celebrar, celébrelo. Si usted no lo quiere celebrar, no lo celebre. No nos metamos, no estamos hoy para discutir por temas culturales, porque más que doctrina es cultura. Porque hay lugares que no lo celebran, hay lugares que sí lo celebran. Hay iglesias que parece que están en el Polo Norte con tantas luces y un montón de cosas. Hay iglesias que no tienen nada.
Nosotros culturalmente o familiarmente, yo me acuerdo que yo siempre escuché a mi mamá decir todos los días son iguales, entonces para mí todos los días son iguales y entonces celebrarla bien, no celebrarla no. Después de un tiempo nos criamos con mi hermana y ella sí la celebraba, entonces la celebrábamos también. Entonces no es algo, digamos, que te vaya a salvar o te vaya a condenar. Eso es tema para otro día y si quieren otro día lo profundizamos. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que en realidad cuenta para estos días de natividad o de Navidad, que es el mensajero que al mismo tiempo es el mensaje. Porque de nada sirve celebrar cualquier tipo de celebración, valga la redundancia, si no tienes el verdadero sentido. Porque el verdadero sentido de celebrar una época, un momento, es el mensaje que querés transmitir. Por así decirlo. Para en esta época se celebra lo que comúnmente se llama el nacimiento de Jesucristo, que ustedes y yo sabemos que no nació en esta época, aproximadamente nace entre septiembre y octubre. Tampoco es una fecha definitiva, pero por lo que describe la palabra, podemos ver que nace en esa fecha. Y entonces, ¿por qué lo celebran en esta época? Bueno, ya ese es otro tema también más profundo para otro día. Pero lo que les quiero decir es, si lo celebras en esta época o lo celebras en septiembre, pero si no lo haces con la debida devoción, uno, y con el mensaje debido, dos, entonces no estás haciendo nada. Pero si lo celebras con la buena devoción y con el buen mensaje, entonces no importa la época que lo celebres, porque a Jesús hay que celebrarlo todos los días. También esta época. Ay, no, es que esta época es pagana. Y entonces caemos en una doble moral, porque criticamos a los que lo celebran. Pero nos gusta comprar en esta época, porque en esta época se pone barato por causa de las festividades, porque todo es marketing. Pero nos gusta vender artículos de Navidad para los que venden y los que critican, ¿no? Entonces, recibimos el aguinaldo, que también tiene que ver con esas cosas paganas. Entonces, no seamos, por favor, hipócritas. Caemos en una hipocresía creyendo que con no celebrar algo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, solo estoy haciendo un paréntesis, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que muchas de las celebraciones que nosotros tenemos como cristianos o creyentes son paganas. Celebramos la Semana Santa y eso no se celebra en la palabra del Señor, no aparece. Nosotros nos regimos por un calendario gregoriano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los meses del año, todo eso tampoco. Los meses del año ya tenían su nombre original en hebreo, de donde viene la palabra. Antes los días no se llamaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se llamaban día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Entonces, no seamos hipócritas. Creyendo que por no celebrar algo, pero hacemos otra cosa. Volvamos al tema, ya, olvidémonos de eso. Se tenía que decir y se dijo. Ok, volvamos al tema, el mensajero. ¿Estamos claros? Y estamos en común acuerdo que Jesús mismo es el mensajero que trajo las buenas nuevas de salvación. Entonces, el mensaje del mensajero se puede resumir en tres grandes aspectos. Escúchalo bien. El primer aspecto es la reconciliación inmediata. La palabra que viene a través del mensajero en 2 de Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Si usted se le olvida y es de los que no anota, les insto a que vayan a ver este video después para que puedan anotarlo. Entonces, ¿qué dice Corintios 5 del 14 al 21? Se los voy a leer rápidamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está como un poco enredado. Para que me entiendan, lo vamos a leer en otra traducción.
para que todos lo podamos entender. Ok, vamos a leerlo en la traducción Dios habla hoy. Es un poco más entendible. Segunda de Corintios 5, 14 al 21. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que, por consiguiente, todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan por sí mismos, sino para Él, el que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir este pequeño versículo? El 14 y el 15. Que usted y yo ya tenemos un sentido en la vida. Ya no podemos vivir, ¿y por qué? ¿Cuál es mi sentido? Tu sentido de vivir es Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Algo por ahí creo que lo dijo. El 16. Por esto, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva criatura o una nueva persona. Usted y yo ya somos nuevos. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. He aquí todo eso hecho nuevo. El 18. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Jesucristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar. Oiga bien, Él nos dio el encargo. O sea, ahora usted y yo también somos mensajeros. El ministerio o el misterio de la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados del hombre. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la reconciliación. Y si usted lee abajo, el mensaje de que Dios nos está reconciliando con Él sin tomar en cuenta tus pecados. Es que yo soy malo, es que yo soy hipócrita, es que yo soy borracho, dice la gente, y tengo que cambiar. Es que para ir a la iglesia primero tengo que dejar las mañas. Pero ahí la palabra te está diciendo que Él te está reconciliando, y todo eso que vos y yo decimos que tenemos como pecado, Él dice y lo agarra y lo deja a un lado, porque si no la misión del mensajero no hubiese tenido efectividad. ¿Y cuál fue la misión? Morir en la cruz del Calvario, clavar todas las actas de los decretos que nos era contraria. Todos sus pecados fueron perdonados. Entonces, quiere decir, dicen algunos, y por ahí se levanta una falsa doctrina que dice, bueno, como ya todos mis pecados son perdonados, vamos a pecar. Eso se llaman los salvos siempre salvos. Entonces, ellos piensan que tienen licencia para seguir pecando, pero no es así. Porque la palabra dice que cada día usted tiene que ser santo a como Él es santo. Y dice también el 20, así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros, dijo Pablo. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Como un enredo de palabras, pero se los voy a resumir. Cristo, el mensaje, vino a darnos una reconciliación a través de la cruz del Calvario. Pablo dice, como Él ya vino, ahora Él nos ha dejado ese mismo ministerio o ese mismo encomienda, el mensaje. Entonces, podemos ver que lo primero que usted y yo podemos ver, o uno de los aspectos importantes, es la reconciliación inmediata. No necesitas hacer mucho. No necesitas pagar penitencia. No necesitas caminar de rodillas como 10 cuadras, 3 kilómetros. No necesitas autoflagelarte. No necesitas tantos Ave María ni rosarios. No necesitas hacer buenas obras. Lo único que necesitas para reconciliarte con tu Padre Celestial, dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado.
Lo que Él quiere es que te dispongas a reconciliarte a diario si es posible, porque a diario usted y yo pecamos, porque a diario esta mente vuela, porque a diario esta lengua bandida es filosa. A diario usted y yo nos podemos presentar delante del trono a través del sacrificio de Jesús. Antes era imposible, mas ahora es posible a través de la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Y reconciliarte de qué? ¿Por qué? Reconciliar es cuando hay un conflicto entre dos personas, pero ese conflicto, a alguien, uno de los dos dice, yo lo voy a dejar a un lado, y ese alguien es tu Padre Celestial, que dijo, voy a dejar a un lado tus pecados, tus faltas, todos tus berrinches. No los voy a tomar en cuenta en esta plática. Lo único que quiero es que traigas tu corazón, que traigas tus pensamientos, que dejes a un lado el orgullo, el ego, la vanagloria, el yo, y que vengas con tu corazón humillado ante mí. Porque ¿saben quiénes son los que mayores se benefician de ese trato? Nosotros. Él no tiene ningún beneficio más que complacerse. Porque Él se complace cuando un hijo se arrepiente, cuando un hijo se reconcilia. Pero los mayores beneficiados somos usted y yo. Los mayores beneficiados del mensaje que trajo el mensajero es usted y soy yo. Ahora bien, como segundo aspecto del resumen, la seguridad de la vida eterna. El primero que mencionamos es la reconciliación inmediata. Él te reconcilia en cuanto usted dice, aquí estoy, papá, yo me reconcilio contigo. Y nos han enseñado, para bien o para mal, dependiendo, que solamente los que pasen, los que andan fríos, o pasen los pecadores, los mundanos, que se reconcilien con Dios. No, todos tenemos que estar reconciliándonos con Dios todos los días de nuestra vida. Porque todos los días pecamos. Porque la santidad todos los días se cultiva. Porque hay días que andamos más santos que otros. Hay días que andamos volando bajo. Hay días que andamos volando alto. Hay días que sentís que vas al cielo, casi que volás. Pero hay días que vas directo para abajo. Entonces, todos los días de tu vida tienes que reconciliarte. El ministerio de la reconciliación lo tiene usted y lo tengo yo a un clic de distancia. Solamente dice, entra a tu cuarto, y tu cuarto no significa únicamente las cuatro paredes, no, significa tu corazón también. Y dice, entra a tu habitación donde nadie puede verte. Literalmente usted puede entrar a un lugar, pero lo más importante es que Él entre en tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha y abre, oiga dos partes, es que escucha y abre, yo entraré en él. Está ya en tu cuarto, pero Él quiere entrar en tu vida. Y yo cenaré con Él y Él conmigo. Porque cuando hay un ministerio de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación es que cuando usted se reconcilia con Dios, Él viene y te invita a cenar. Imagínate que, no sé, te peleaste con tu hermana, con tu hermano, con tu hijo, y no le hablaste por mucho tiempo porque te golpeó lo que te hicieron, o golpeaste a alguien también. Y entonces hay un distanciamiento. Sí, a mí me ha pasado. Hay un distanciamiento y yo decir, no vuelvo a hablarle a esa persona, me hizo daño. Pero imagínate que vos digas, voy a decidir pasar por alto lo que me hizo y voy a ir a hablarle y le voy a decir, hey, te invito, vamos a comer. Y en la cena usted le diga, fíjate que por estas razones no te había hablado. Tal vez la otra persona ni cuenta se daba. Tal vez vos estabas peleado con él. Pero ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso mismo hace Jesús a través de la obra redentora de nuestro Padre. El Padre nos llama, Él toca la puerta y entonces Él cena contigo. Porque solamente cuando hay reconciliación, Él puede cenar con alguien. Y la tercera
aspecto del mensaje resumido de todo lo que es la palabra, es la promesa de la relación inquebrantable. La promesa de la relación inquebrantable. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 28. Mateo 28. Y es aquí, escúchalo bien, cuando Jesús mismo, el mensajero, que también es el mensaje, viene en el momento en que Él está a punto de ascender al cielo, después que le dio vista a mucha gente, después que sanó a mucha gente, después que libertó a mucha gente y después que se le apareció a no menos de 500 personas, dice la palabra, estaba en el monte donde una vez va a regresar y ahí les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién se los dijo? A los discípulos. Los discípulos hacen discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y ahora quién se lo está diciendo? A nosotros. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo cierra con esa palabra: amén. Así sea, dijo Jesús. Entonces, Él, el que trajo el mensaje de reconciliación, nos está encomendando a nosotros ahora que llevemos ese mismo mensaje de reconciliación. Pero ¿cómo vamos a llevar ese mensaje si lo que estamos proyectando con nuestra manera de vivir es otro tipo de mensaje? ¿Cómo puede alguien ver que en realidad Cristo está en tu vida si no das frutos dignos de arrepentimiento? Porque ir a la iglesia no te convierte en un creyente. Ir a la iglesia no te da seguridad de ser salvo. Practicar el mensaje sí te da la seguridad de ser salvo. Porque hay tres cosas. Hay un libro que dice: piense y hágase rico. Creo que así dice el libro, el título. Entonces, primero hay que haber una congruencia en esas palabras. Dijo un gran filósofo: pienso, luego existo. Y dijo Jesús: de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y qué tiene que ver esas tres frases? Que tiene que haber una congruencia en lo que hablas con lo que haces. Este libro dice: piense y hágase rico. Lo que te está diciendo ese libro, en resumen de todo lo que se leyó, es que primero, si vos no te lo crees en tu mente, nunca vas a ser rico. Entonces, si no crees que en realidad sos salvo, nunca vas a poder predicar salvación a los demás. Si no crees que sos sano, nunca vas a poder creer que los demás pueden ser sanos también. Si te miran los demás que vivís un evangelio mediocre y vivís un evangelio, imagínense a gente que camina en pobreza y hablando en pobreza mental, física, de todos los aspectos. Y la gente dice: ¿y esta mujer? Según cree en Dios. Y no es que Dios prospera. Entonces la gente de repente dice: ¿cómo le voy a creer? Para los que piensan en billete. Ahora bien, para los que piensan en familia y te miran: pero ¿cómo esa mujer o ese varón dice que va a la iglesia y mira cómo se pelea con su vecino? No le va. Entonces hay una incongruencia en el mensaje. Entonces el mensaje se vuelve un mensaje vicioso, un mensaje que no es 100% puro. ¿Por qué? Dijo Jesús: guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué nos ha dicho Él? Amén. Antes, dice Jesús, antes era ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo les digo: amen a aquel que los injuria, amen a aquel que les golpee, amen a aquel que habla mal de usted, amen a aquel que les dice mentira,
Amen a aquel que los abraza, pero por detrás les está dando el yatagán, decía mi abuelo. Amen. Perdonen las ofensas los unos con los otros. Jesús enseñó en el famoso Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ese es el mensaje que dio Jesús. Y el mensajero principal obviamente es Jesús. Pero ahora los mensajeros principales somos usted y soy yo. De llevar este evangelio, de llevar esta palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación, de llevar el pan al hambriento, de darle bebida al sediento, de vestir al que está desnudo, de levantar ánimos a aquel que está caído, de echarle la mano a aquel que necesita una palabra de fe, una palabra de aliento. Usted puede ver a Jesús y puede ver lo que andaba con prostitutas, que andaba con mercaderes, que andaba con recogeimpuestos. Él era tremendo. Pero ahora hemos pensado, hemos visto que el mensaje se ha desvirtuado un poco. Ahora la iglesia en general está esperando a que los pecadores lleguen a la iglesia, a que los enfermos lleguen a la iglesia. Y escúchalo bien, hemos creado tantas distracciones, hemos creado tantos eventos, hemos creado, y está bien por todos ellos, porque no es malo, digamos, pero llega 1, 2, 3 personas. Y el resto se hacen eventos para la misma congregación, para la misma iglesia. Y Jesús era al revés. Dice la palabra que él iba a la sinagoga. Y el pueblo judío tiene por costumbre de ir a la sinagoga un día a la semana. Se reúnen un día a la semana, que es el Shabbat, o sea, el sábado, para nuestro calendario. Y el resto del tiempo, ¿qué pasaba él haciendo? Se iba donde Lázaro, se iba donde Pedro, se iba donde el otro, andaba en las casas de los fariseos. El evangelio es al revés de lo que hoy en día nos han enseñado, que el evangelio es inclusivo o exclusivo, perdón. Pero el evangelio de Jesús era inclusivo, o sea, era para todos, no solamente para unos cuantos. El evangelio de Jesús era para todo, como las películas, que es apta para todo público. Apta para todo público, así es el evangelio. Hoy, usted, tanto pequeños como grandes, el Señor nos ha encomendado esta misma palabra. El Señor nos ha encomendado esta misma palabra de que usted y yo tenemos que llevar la palabra del Señor a todo rincón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y las naciones empiezan primero por casa. Las naciones empiezan primero por tu primer círculo, tu familia, que tu familia son tus hijos. Si ya estás casado o si tenés hijos, tus padres si no estás casada. Bueno, ya estás casada, es cierto, ya estás casada. Entonces, esa es tu primera nación. Después, tu barrio. Porque todo el mundo conoce que no te conocen como cristiano. Ay, ¿es en serio que va a la iglesia ese? No sabía, dice la gente. Hay gente que no conoce que vos sos cristiano, que vas a una iglesia. Hay gente que dice, ¿en serio va a la iglesia? No parece. Entonces, ¿por qué? Porque no has compartido el evangelio, porque no has compartido las buenas nuevas de salvación. Y no es que vayas con la palabra y así dice el Señor, bla, bla. No, eso es una parte de la estrategia. Pero otra parte de la estrategia es, por así decirlo, yo conozco gente que prepara ciertos alimentos y se los va a dejar a sus vecinos. Y esta vecina, recíbalo con amor de parte del Señor. Predicas con el ejemplo. Jesús predicaba con el ejemplo.
Jesús no predicaba nada más de palabras, sino que Él daba el ejemplo a los demás. Por lo tanto, dice, los comisionó de dos en dos. Jesús los comisionó de dos en dos. ¿Para qué? Para que llevaran el evangelio. Y Jesús les dijo, van a sanar enfermos, van a sacar demonios, van a llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. Y esta misma comisión es la que Él te ha dado y me ha dado a mí. Y usted lo puede hacer ahora, hoy en día. Hay de tantas maneras que usted puede dar la gran comisión. Usted lo puede hacer a través de sus redes sociales. Usted lo puede hacer a través de la palabra, así como estamos predicando. Usted lo puede hacer a través del ejemplo que usted da también. Usted lo puede hacer a través de una llamada que pueda darle a alguien. Hay tantas maneras que usted puede predicar el evangelio. Hay tantas formas como usted puede hablarle a los demás del evangelio, de la misión. Porque no solamente Jesucristo es el mensajero, también usted y yo ahora somos los mensajeros. Amén. Usted y yo ahora somos los mensajeros. Ahora usted y yo estamos encomendados. Le preguntaron a Juan y le dijeron, este es el testimonio de Juan, dice Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Porque él hablaba, dice la palabra, que hablaba como una voz en el desierto. Juan, estaba al lado del Jordán. Para que entendamos, Juan era el sucesor del sacerdote en la época, pero como se dan siempre sus cosas, lo hicieron a un lado a Juan y pusieron a otro en su lugar. Creo que era Caifás el que estaba. Entonces Juan era el que tenía que estar como sumo sacerdote. Sin embargo, como a Juan no lo llamó hombre, a Juan lo llamó el mero rey de reyes y señor de señores. No importa que no lo hayan puesto en un cargo, sino que él mismo se comisionó a través de la obra de Cristo, a través de la obra del Padre, y empezó a dar voces en el desierto. Empezó a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces los fariseos de la época, los grandes personas, los levitas, los sacerdotes, le llegaron a preguntar a Juan quién era él. ¿Quién sos? Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías, o sea, yo no soy el enviado. Y le volvieron a preguntar entonces, ¿quién sos? Es que cuando das el mensaje, cuando te convertís en el mensajero, la gente, a los que no les guste, porque van a haber muchos que no les va a gustar, van a haber muchos que van a decir, míralo, y ahora anda hablando de Dios, y antes mírala como era. ¿Qué te importa que te digan? Vos cumplí con tu asignación. Entonces le preguntaron, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y entonces el profeta Elías dijo, Juan, yo no lo soy, dice. Ellos insistieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Y Juan contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién sos? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Y Juan les contestó y dice, yo soy una voz que grita en el desierto. En la otra versión dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Abran caminos derechos para el Señor, así como dijo el profeta Isaías. Y Juan dijo, yo no soy el primero, yo soy el segundo. Porque tenemos que entender que hoy en día habemos muchos que nos hemos puesto como primeros, como antes del mensajero, porque el mensajero es uno y nosotros somos segundos. Porque lo importante aquí no soy yo, lo importante aquí es Él. El importante en tu casa no sos vos, es Él. El importante en tu trabajo, el importante en el deporte no sos vos, es Él. Porque Él dijo, sin mí nada pueden hacer. Porque cuando le das toda la gloria a tu Padre Celestial, ¿qué crees que pasa? Él te exalta. Porque es más importante cuando Él te exalta a que cuando vos te exaltás. Porque cuando uno se exalta va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser enaltecido.
Es por eso que el mensaje que usted y yo hoy en día, 2025, rumbo al 2026, que tenemos que tener, es el mensaje de la reconciliación del padre con los hijos. Es el ministerio que el Señor puso, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia el Padre. Y conversando con alguien, termino con esto y me decía, es que me siento imposibilitada cuando quiero hablarle a mi hijo y entonces él él más bien me dice, ¿cuál Dios? No existe Dios. Entonces no hay lo que hacer y entonces en la misma desesperación le grita, le dice esto. Y yo le digo, yo te entiendo, porque uno se siente imposibilitado al ver que sus hijos no cambian, porque uno quisiera abrirle con un serrucho, cambiarle el chip y meterle otro y que cambiasen, pero no sucede de esa manera. Y le digo, ponete en el lugar de él. Asimismo, ¿cuántas veces usted y yo hemos andado trastabillando y el Padre dice, yo quisiera verte mejor? Pero por amor, por misericordia, porque Él dice que no toma en cuenta tu pecado. Asimismo, habla con tu hijo y decirle, hijo, yo te entiendo lo que has pasado. No toma en cuenta tu pecado, pero hay un Padre que te ama. Aunque no lo creas, aunque lo aborrezcas, aunque no lo sintas, hay un Padre que te ama y hay una madre que también te ama. Porque cuando vas a través del odio, entonces la respuesta va a ser áspera. Pero cuando vas a través del amor, dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de faltas. ¿Qué te quiero decir? Hay momentos en que le digo yo a mis hijos, no apruebo lo que estás haciendo o diciendo, pero te amo en el amor de Cristo. Disciplina te vendrá del cielo. Porque no la podemos obviar. Porque el mensaje es de reconciliación. El mensaje no es para mandarte al infierno. Eso va a ser en consecuencia de tus actos. Pero el mensaje que usted y yo tenemos que darle a los demás es de reconciliarlos a través de la sangre del Cordero. Ese es el mensaje que usted y yo debemos de llevar, de reconciliación. Asimismo como Jesús nos reconcilió a través de la obra redentora, asimismo usted y yo tenemos que llevar ese mensaje. Porque el mensajero en este año 2025 rumbo al 2026 es usted que nos está viendo a través de las redes sociales y soy yo. No hay otro. Posiblemente, no sé si han escuchado esta frase en las redes sociales y tiene un poco de razón. Posiblemente mucha gente, la única Biblia que van a leer es tu vida misma. O el único testimonio que van a tener es tu vida. La única palabra que posiblemente van a escuchar es a ti. Así que ánimo. No importa lo que estés pasando en este momento. No importa la circunstancia difícil que estés pasando. Nunca dejes de hablar el mensaje. Si no, mira el ejemplo de Jesús colgado en la cruz del Calvario, crucificado. En uno de los evangelios nos dice que habían dos personas en ese lugar. El uno le dijo, Padre o Señor, quiero estar contigo. Y aún en medio del dolor, aún en medio de la circunstancia que él estaba pasando, ¿qué fue lo que le dijo? Hoy estarás conmigo. No importa la situación que estés pasando, porque el Padre tiene cuidado de sus hijos. El Padre tiene cuidado de tu situación. El Padre tiene cuidado de la enfermedad que estás pasando, de la tristeza que estás pasando, porque no es un Dios sordo, no es un Dios que no siente. Él tiene cuidado para sus hijos, pero Él quiere también que por causa de Él también no dejes de hablar de su palabra. Que puedas llevar salvación a los que puedas llevar consuelo a los que sufren, porque Él es el que te da la capacidad de que aunque estés sufriendo, puedas llevar consuelo a los demás. Que aunque estés pasando una situación difícil, puedas dar buenas nuevas de salvación. Amén. Hoy el mensaje
es que usted y yo nos convirtamos en los mensajeros de parte de Dios. En los que, así como Juan el Bautista dijo, yo soy nada más el que voy a preparar el camino al que viene. Asimismo, usted va a preparar el camino en el corazón de sus hijos, en el corazón de su esposo, de su esposa, en el corazón de sus amigos, en el corazón de los que te ofenden. Vas a preparar el camino para el que viene. Y ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias porque usted nos ha permitido, Señor, poder estar, Señor, una vez más hablando de tu palabra, Señor, hablando de tus promesas, Señor, hablando, Padre, de que nosotros también, Señor, tenemos encomendados ese mensaje, Señor, que es hablar del reino, Señor, que es hablar de tu palabra. Pero antes, Señor, yo te pido que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu amor, Señor. Llénanos de tu amor, Padre, porque tu amor echa fuera el temor, porque tu amor echa fuera la tristeza, porque tu amor echa fuera el desánimo, porque tu amor echa fuera cualquier enfermedad del alma, del cuerpo, del espíritu. Porque tu amor echa fuera todo dolor y porque tu amor cubre multitud de faltas, Señor. Padre, gracias porque nos has encomendado, Señor, tu obra. Gracias, Padre, porque nos has encomendado, Señor, poder llevar este evangelio. Padre, permítenos poder llevar esta palabra también a los que sufren, también a los que ríen, también a los que lloran, también a los que están necesitados de una palabra, Señor. Así como nos has amado, Señor, así como nos has perdonado, Padre, permítenos poder estar, Señor, delante de tu presencia para poder adorarte y exaltarte, Señor, y glorificarte, Padre. Padre, te damos gracias, Señor.